A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Y un amigo me dio un libro en donde había un texto de filosofía de la ciencia de un australiano, un filósofo australiano. Y dije, cuando lo terminé de leer, dije, esto quiero hacer en la vida, quiero hacer filosofía de la ciencia. Mi segundo problema fue en dónde se estudia filosofía de la ciencia en México. Por razones que ahorita no vienen al caso, una historia muy larga, encontré que un camino para estudiar filosofía de la ciencia era estudiar filosofía primero, más que estudiar una carrera de ciencias. Y decidí estudiar filosofía, la licenciatura, porque yo quería estudiar filosofía de la ciencia. Me fui a Guanajuato, porque yo soy de Guanajuato, nací en Guanajuato, mi primera infancia fue en Guanajuato. Y estudié mi licenciatura en Guanajuato. Después hice una maestría en la UNAM. Y en esa época había un pase directo de la maestría al doctorado. Y se empezaba un programa de filosofía de la ciencia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Entré al doctorado en 1994 y en el doctorado conocí a Larry Laudan, Sergio Martínez fue mi asesor, Raquel Laudan, etc. Y en 97 terminé mi doctorado en la UNAM. Yo conocí la UAM en Guanajuato porque llegaban algunos libros de la UAM o la revista de la UAM a Guanajuato cuando yo ya trabajaba allá y tenía mucho prestigio. Nosotros en Guanajuato veíamos y seguimos viendo a la UAM. Estoy hablando de los 2000, ¿no? Y entonces hubo un momento en que en un congreso en Cuernavaca, más o menos en el 2001, no recuerdo muy bien, sobre prácticas científicas que lo organizó Sergio Martínez, etc. Conocí a un profesor que en aquella época estaba trabajando en Cuernavaca, Silvio Mota Pinto. Y entonces, cuando yo estaba en Guanajuato, lo invité a dar unos cursos en el 2003, 2004, por ahí. Y entonces fue a Guanajuato, hablamos y más o menos platicamos de pues las universidades, hicimos comparaciones, etc. Y él creo que en ese momento acababa de ingresar a la UAM, no recuerdo muy bien. Pero me dijo, oye Godfrey, pues en la UAM estamos buscando ampliar, digamos, el área de filosofía de la ciencia y no sé si te gustaría moverte para allá. Le digo, bueno, pues en principio sí. Entonces vine a dar unos cursos, recuerdo, y un año después, algo así, me dijo, bueno, fíjate que hay la posibilidad de una plaza, ahora no me acuerdo cómo fue concretamente, pero posiblemente haya un concurso abierto y si quieres concursar, pues adelante. Y bueno, concursé por la plaza y la gané y en el 2006 me cambié a la UAM viniendo de Guanajuato. Los recursos electrónicos que había en aquella época, te estoy hablando del 2005, y que sigue habiendo en la biblioteca, para profesores, para nuestros estudiantes aquí en la UAM, etcétera, son realmente maravillosos, ¿no? Y yo me acuerdo que le preguntaba a esta persona de biblioteca, que ahora no recuerdo su nombre, pues cuánto dinero costaba tener esas suscripciones, y bueno, era muchísimo dinero, ¿no? Y él me decía eso, decía, mire profesor,
En cuanto a los recursos electrónicos que ofrecemos a nuestros estudiantes y profesores, estamos en el nivel de una universidad norteamericana, pues digamos, de la mitad para hacia arriba, o sea, muchas, en fin, hay muchos recursos, ¿no? Eso era como los recursos para hacer investigación en nuestra área, ¿no? El ambiente era y sigue siendo muy cordial entre colegas en filosofía de la ciencia. Muy difícilmente yo podría haber escrito libros y dedicarme tanto tiempo a mis investigaciones sin la libertad y el apoyo que la UAM me ha dado estos casi 20 años en que he sido profesor, ¿no? Entonces, en resumen, la libertad y el apoyo de la UAM han hecho en buena medida lo que soy ahora como académico, investigador, y eso pues es muy difícil de poner en palabras y de agradecer porque es lo que soy. El reto principal que tiene la UAM es que nos consideremos administradores, académicos y personal de intendencia como pertenecientes al mismo equipo y que veamos el funcionamiento de la universidad como un equipo. El principal reto, particularmente de la UAM, pero no exclusivamente, es que realmente sintamos que no todos vamos a hacer las mismas funciones, que no todos tenemos por qué hacer, digamos, tener el mismo desempeño, pero que siguiendo las reglas del juego, del fútbol o de una universidad como la UAM, sintamos que tenemos que todos, aunque hagamos cosas diferentes, estamos en el mismo equipo. Mientras no tengamos esa convicción y ese sentimiento, van a seguir roces, fricciones, problemas entre nosotros, que lo único que hacen es pues que otras instituciones de educación superior vayan muy adelante y nos lleven una delantera importante de en donde la UAM podría y debería estar. Quizás el recuerdo más memorable sea la reunión que tuve con colegas en un restaurancito de aquí afuera, en donde cuando se había barajado la idea de que yo viniera para acá, o que sí, que no, etcétera, me acuerdo que estábamos como 5 o 6 colegas que me decían, ¿por qué quieres venir a la UAM? O sea, convéncenos de que tus razones por venir a la UAM son buenas. Para mí fue una sorpresa porque positiva, porque me hicieron ver que no me esperaba esa pregunta, pero me hizo ver que uno tiene que tener razones sólidas y fuertes para estar en donde uno está. Y que si no las tienes, mejor no vale la pena ni siquiera cambiarte de universidad o seguir
en la universidad en donde uno trabaja, ¿no? Y luego otros recuerdos son curiosos porque no han sido, digamos, aquí físicamente en la UAM, han sido, por ejemplo, en congresos. Recuerdo, uno de mis primeros congresos internacionales fue en España, en Cáceres, que es un pueblito al oeste de España. Y entonces los organizadores nos pusieron un autobús al final del congreso que nos llevaba de Cáceres a Madrid. Y me fui platicando con un colega de aquí, de la UAM, y fue una conversación. Hablamos de todo y de nada. Y tengo recuerdos muy memorables de esa conversación con alguien de aquí de la UAM. Y estoy hablando de antes de que yo estuviera aquí en la UAM. Estaba yo todavía en Guanajuato. Pero fue como, me dejó ver que había cierto ambiente en la UAM muy relajado, por una parte, pero de mucho rigor académico por otra parte. Larry Laudan fue uno de los autores que leía. Curiosamente lo leía antes de conocerlo personalmente. La primera vez que yo leí El progreso y sus problemas, que es uno de los libros emblemáticos de Larry, fue cuando yo regresaba en camión, porque yo iba y venía cuando estaba estudiando la maestría a Guanajuato. Entonces lo saqué ese libro del instituto, de la biblioteca, y me fui en camión a Guanajuato, me lo fui leyendo. Y recuerdo que llegué a Guanajuato y le dije a mi pareja de aquella época, oye, este libro es como maravilloso, ¿por qué no lo había yo leído antes? ¿No? Y imagínate mi sorpresa que fue después conocerlo personalmente y en fin, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Larry Laudan, los textos de Larry Laudan me marcaron. Posteriormente, Ian Hacking también es un autor que he leído con detenimiento, y últimamente, los últimos 10 años, los textos de Ha-Seong Chang, evidentemente, y por razones que ahora ya no vienen al caso, pero los últimos 6 años de mi formación, de mis investigaciones, 7 quizás, ha sido John Dewey, pero específicamente su teoría de la investigación, su lógica de la investigación empírica. Me parece que en esos textos Dewey resuelve muchos problemas que yo me había planteado en filosofía de la ciencia de manera previa, y es en donde en buena medida mi investigación actual se instala. Entonces, últimamente John Dewey es la lectura más influyente. Y bueno, lo que yo ahora estoy haciendo es investigar cómo la medición científica, o bueno, puesto al revés, cómo el pragmatismo clásico, entiéndase Charles Peirce, John Dewey, Herbert Mead, William James, cómo esa filosofía o cómo esas ideas filosóficas sirven para resolver muchos acertijos que la filosofía de la ciencia ha planteado los últimos 20 años asociado a la medición científica. Y voy a poner un ejemplo muy breve para darle contenido a mi respuesta. Cuando uno hace una medición científica, no solamente es pensar teóricamente qué es lo que se va a hacer o dar una explicación teórica, sino es hacer algo con las manos y con instrumentos materiales.
toda medición científica tiene un objetivo al cual quiere llegar, incluso antes de tener instrumentos para materialmente hacer esa medición. Entonces, cuando uno ve las tesis fundamentales del pragmatismo clásico, que se centra en la acción humana, en la idea de instrumentos, de hacer cosas con instrumentos teniendo objetivos, de calibrar los objetivos, de cuándo los objetivos que tenemos tienen que cambiar y por qué, etc. Uno ve una similitud notable entre, repito, algunas de las ideas del pragmatismo clásico con lo que la filosofía de la ciencia contemporánea centrada en medición científica pretende resolver. Y de hecho, uno de mis últimos libros, La Revolución Silenciosa, trata de eso, justamente, de cómo en medición astronómica se tuvieron que hacer un montón de mediciones para, o que fueron herencia de la astronomía copernicana, ¿no? Y entonces ahí muestro cómo se tuvieron que incluso generar instrumentos materiales para hacer mediciones que no había. Por ejemplo, medir la paralaje estelar. Hubo intentos desde el siglo XVII para medir esa paralaje y no se pudo hasta una medición exitosa hasta mediados del siglo XIX, porque entre otras cosas no se tenía el instrumento de observación adecuado, pero sobre todo los instrumentos matemáticos adecuados para analizar esos datos, ¿no? Entonces el pragmatismo clásico es realmente notable para resolver esos asuntos en filosofía de la ciencia de la medición. Y finalmente quisiera dar un mensaje a los estudiantes que no se preocupen por qué van a hacer en el futuro, porque en realidad en ninguna profesión sabemos qué vamos a hacer en el futuro, pero que hagan lo que hagan y que estudien lo que estudien, lo estudien con toda la pasión, cariño y respeto que les merezca, porque es su propia formación, que se dediquen a lo que realmente les gusta en la filosofía y que no se preocupen tanto por el futuro, sino por hacer muy bien lo que ahora estudian o lo que ahora investigan